serie y hoy vamos a hablar del pacto adánico, ¿no? El anterior domingo hemos hablado del pacto edénico, ¿no? Este pacto glorioso que el Señor ha hecho con el hombre en el huerto del Edén. Es un pacto previo a la caída, previo al pecado. Y este pacto es el inicio de el desarrollo de un pacto que Dios tiene en su corazón, que es el pacto eterno, ¿no? Y hemos visto en un gráfico que enseguida les voy a mostrar, es todas las condiciones que Dios ha puesto para que se pueda comunicar, para que se pueda relacionar el hombre con Dios y Dios con el hombre. Ese es básicamente un pacto. Un pacto establece las bases de cómo va a ser la relación, la interacción entre Dios y el hombre. Porque Dios quiere comunicarse, Dios quiere tener una relación con el hombre. Por esa razón Él pone ciertas condiciones, características del pacto. Y eso es lo que hizo. Pero ha ocurrido algo, ¿no es cierto? En el momento en el cual el Señor ya ha puesto las condiciones y ya estaban bajo ese pacto hermoso donde Dios lo bendecía, donde Dios le daba alimento, no necesitaba ropa, andaban sin ropa, estaban en un jardín precioso con la temperatura exacta, precisa, todo hermoso, todo era perfecto, las condiciones perfectas, el ambiente perfecto, la pareja perfecta, ¿no? Y Dios con ellos interactuando, hablando todos los días. Era hermoso. Pero en ese momento tenía que ocurrir algo, ¿no? Tuvo que ocurrir algo. Así que vamos a ir ahí. 18, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A causa de esa ruptura y de ese pecado nos apartamos del Señor, pero luego Cristo vino a restaurarnos. Y en este pacto adámico vamos a ver cómo Dios establece esa promesa para esta restauración. ¿Qué quiere decir? Que el pacto edénico que hemos visto el anterior domingo eran las condiciones y cómo Dios quería relacionarse con el hombre. Pero vino el pecado y todo se truncó. Ahora Dios ha establecido una restauración y eso va a aclararse en la medida que avancemos en los pactos. Pero comienza con este pacto que es el adámico, el cual va a sentar las bases de una restauración de esa relación o de esa relación de pacto. Aquí está el gráfico que les había comentado, ¿no es cierto? La anterior prédica. Ahí está el pacto edénico, ahí están los dos árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, caímos y comenzamos con el pacto adánico, el establecimiento de esa restauración. Cada pacto ha sido parte de ese proceso de restauración. Y el pacto adánico es la semilla para que todo este proceso de restauración se dé hasta volver al pacto eterno, la forma en la cual Dios desde la eternidad ha deseado relacionarse y que el hombre tenga ese lugar, ese sitio en la creación. Por eso es importante para nosotros el ver esto. Vamos a verlo a la luz de la palabra, obviamente, y vamos a tener, como siempre, nuestros 3 puntos, ¿ok? El punto número 1, que es la prueba en el Edén. Así titula para los que les gusta anotar. Punto número 1, la prueba en el Edén. En Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 se establece la prueba, ¿no? Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comienza la prueba. Después del pacto adámico, edénico que Dios hizo, en el Edén, sin pecado, sin nada, el hombre tenía que ser probado. ¿Por qué? Porque la pregunta del millón, muchas personas dicen, pero ¿por qué? Si Dios sabía que íbamos a comer de ese árbol, ¿por qué justo ha puesto el árbol en ese lugar? No debería haberlo hecho. Pues no es un tema de deber o no deber, es un tema de que el hombre, al recibir de parte de Dios este regalo de libre albedrío o libertad de su voluntad, necesitaba ser probado, necesitaba tener una opción más
para poder decidir, ¿no? Porque de lo contrario no va a poder decidir. De lo contrario el hombre no iba a poder ejercer su voluntad, ¿no? Es como en mi casa, ¿no? En mi casa, por ejemplo, cuando la pastora cocina, todos comen lo que cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque ella cocina, digamos, un majadito y pues todos comemos majadito, ¿no? No hay otra elección, ¿no? No hay otra, aunque a veces el chali dice, ¿por qué? ¿Y por qué no lasaña? No, 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 aquí solo hay majadito, ¿no? Porque como hay majadito, se come majadito, nada más. Pero cuando vamos alguna vez a algún restaurante, nos traen la carta y ahí pues hay todos los platos, ¿no? Entonces ahí sí, ellos pueden elegir y decir, bueno, quiero chicharrón de pollo, no, quiero bife, quiero esto. Entonces ya hay posibilidades para elegir. Pero mientras no haya posibilidades y solo la mamá ha cocinado majadito, todos comemos majadito. De esa forma es como era en el huerto del Edén. Si Dios no ponía posibilidades, el hombre no podía elegir. Mientras Dios no ponga o no permita que haya otra posibilidad, el hombre nunca iba a ejercer su voluntad. Si no había el árbol del conocimiento y el bien y el mal y solo había el árbol de la vida, solo de ese árbol iba a comer porque no había otra opción. No le quedaba otra opción al hombre, entonces tenía que comer y vivir todos por la eternidad así felices y contentos, pero sin ejercer nuestra voluntad. Y Dios quiere que tú, de tu propia voluntad, elijas seguirlo, servirlo y amarlo. Pero tú de tu propia voluntad. No porque Dios te ha creado y te ha creado así y estás creado para amarle a Dios. No, sino para que tengas también la otra posibilidad de decir, no quiero amar a Dios, no quiero servir a Dios. No, no hay problema, ¿no? Dios lo ha hecho así. Por esa razón, la libertad de nuestra voluntad es un regalo que nosotros obviamente muchos hemos malgastado por mucho tiempo, nos hemos ido en pos de dioses ajenos, ¿no? Nos hemos ido en otra onda. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de volver y Dios nos ha animado, nos ha traído de alguna forma y nosotros hemos decidido voluntariamente seguirle y servirle. Eso es lo hermoso, eso es lo glorioso y esa es la cúspide de la creación total del hombre para que el hombre pueda decidir por sí solo y no sea obligado, coercionado o rodeado, ¿no es cierto?, empujado a cometer una decisión, sino que el hombre ha decidido libremente. Ese era el escenario que tenía que existir. Por esa razón, el Señor le dijo, de todos los árboles del huerto vas a poder comer, pero de este árbol que está en el medio del huerto no vas a comer, porque el día que comas de él vas a morir, ¿no? Hasta ahí todavía estaba muy dirigida la cosa, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, o como Dios lo ha dicho, entonces no comemos porque Dios lo ha dicho, ¿no? Por lo tanto, la prueba consistía en que haya otra fuente de información. En otras palabras, ingrese otro Dios en el escenario. Porque Dios Padre ha dicho que si como voy a morir, pero necesito otra opinión, una segunda opinión. Ahí radica la prueba y ahí entra en escena la serpiente antigua, ahí entra en escena Satanás. El capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le ha respondido, pero la serpiente ha seguido insistiendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se ubican? Lo que Dios les ha dicho es que si comen van a morir. La serpiente viene con otra opinión, con otra información, con otro argumento. Dios les ha dicho, si comen van a morir. La serpiente dice, no, no van a morir. ¿Ya? Entonces, no era solamente que tenía que haber un árbol, no era solamente que Dios estaba dando una instrucción o una advertencia, sino que tenía que haber otra fuente de información, tenía que haber otro argumento, otra opinión. ¿Y por qué no decirlo? Otro Dios. Porque en el momento en el cual el hombre aceptó el argumento de la serpiente, le entregó todo como su Dios, le creyó.
Como le creía a Dios, así le creyó a la serpiente. Y quiérase o no, aunque diga no, pero no le ha adorado nada, pero ha hecho, o al creerle, le ha dado la espalda a Dios y ha obedecido el argumento de otro que sería su Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en los argumentos, en los puntos de vista, en qué nos están diciendo, ¿no? Hoy en día. Pero en ese entonces era distinto. Por eso, cuando esto le dijo, no moriréis, el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Necesitaba dos argumentos el hombre para poder decidir. En ese momento, obvio, ya sabemos la historia, decidió por este argumento de la serpiente y dijo, ok, entonces, ¿cómo? Quiero ser como Dios, y como la serpiente dice que no voy a morir, pues no voy a morir, y comió, y le dio de comer a su marido, y ambos cayeron, y ya saben el resto de la historia. Por esa razón, cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra, y obviamente como con enseñanza que estamos viendo ahora el pacto edénico, estamos viendo lo que ha ocurrido en la antesala del pacto edénico. En el momento de la caída, cuando el hombre decide desobedecer, le da la espalda a Dios, le cree más a la serpiente que a Dios, rompe esa relación con el Señor. Y en ese momento deja de creerle a Dios y empieza a creerle a la serpiente. Comenzó el caos, comenzó el pecado y todo se desvirtuó. Pero hay una promesa, ¿no es cierto? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 hasta el 49. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, o el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo, espíritu vivificante. El versículo 46 continúa, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, hasta hace algún tiempo, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Entonces, no es que ya caímos, ya está arruinado todo, sino Dios ha hecho algo. Y este es el principio, por eso el pacto edénico es el propósito de Dios, es el corazón de Dios de decirle, bueno, lo has arruinado, lo has echado a perder, has elegido lo incorrecto, pero ahora podemos solucionar. Es la gracia del Señor, es la misericordia de Dios queriendo solucionar, queriendo restaurarnos al lugar donde nos corresponde, a ese pacto edénico que luego es el pacto eterno, a ese lugar por el cual Dios nos ha creado, el propósito original de la creación de Dios. A eso Dios quiere. Hemos caído, como hemos visto en la imagen, hemos caído a lo profundo y ahora comenzamos a salir. ¿Y cómo? A través del pacto edénico. Ahora ya entendemos para qué y por qué fue hecho el pacto edénico. Fue hecho para restaurar este problema del pecado. Punto número 2, vamos a este pacto. Vamos a estudiarlo un poco. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es lo que el Señor comenzó a decir. Recuerden, cuando hay un pacto, ¿qué quiere decir? Es un convenio. Dios está diciendo, muy bien, todo lo que había sido hecho para que sea bonito se ha arruinado, pero ahora vamos a arreglarlo. Y para arreglarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a establecer las bases de la relación a partir de ahora. ¿Y cómo tiene que ser? Empieza con los juicios sobre los diferentes actores y sobre lo que ahora y a partir de ahora tenía que ser la forma en la cual teníamos que ver toda la creación. Y comienza con la serpiente. Le dice, maldita serás entre todas las bestias. La maldice. Muy bien, comenzó con esa parte del juicio. Continúa. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Recordemos, y a la luz de estos versículos, no hay una maldición directa sobre los seres humanos. No le dice, maldita serás mujer, maldito serás, nunca le dice eso. Sino le dice, van a incrementar los dolores de tus preñeces, pero a futuro y viendo tal vez algo más profético, le está mostrando lo que iba a ocurrir por causa del pecado. Por causa del pecado, ¿qué ocurrió? Entró el machismo y el hombre se enseñoreó de la mujer, ¿no? Por causa del pecado todo se distorsionó. Antes no era así, cada quien estaba en su lugar, tenía un equilibrio y todo bonito. Pero ahora dice, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y hoy ya saben lo que ha pasado, muchos problemas y demás cosas, líos, a causa de eso. ¿Por qué? Por el pecado. No hay una maldición directa sobre la mujer, pero sí unas consecuencias por las cuales la vida de la mujer se ha complicado bastante. Luego dice en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, todo esto son los, como dicen, los nuevos, las nuevas, se puede decir, las nuevas cláusulas o partes o las palabras, como lo hemos dicho, las palabras del pacto. Génesis 3, 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nuevamente, no lo maldice al hombre, maldice la tierra, ¿no? ¿Y qué le dice el versículo 18? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí establece también la otra parte del pacto que es, vas a morir, ¿no? Era la advertencia que Dios le había dicho. Si comes de este árbol vas a morir. Y aquí le dice, polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué él le está diciendo? Vas a morir también. Vas a comer con el sudor de tu rostro tu pan. Va a ser difícil porque la tierra ha sido maldita por causa del pecado. No hay una maldición directa al hombre, sino a la tierra, que le afecta obviamente al hombre. Otro convenio y otra cosa que establece Dios es en el versículo 24 del mismo capítulo 3, donde dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La otra característica es lo echó fuera. Ya no está en el jardín, ya no está en ese lugar hermoso, glorioso, de atmósfera perfecta, deliciosos manjares en los árboles, ya no, ¿no? Y hay muchas personas que han intentado buscar, ¿y dónde está el huerto del Edén? Era por África, por Turquía y demás. No, no está aquí el huerto del Edén ya. Aunque lo busquen, ya no está. Porque no va nadie poder llegar a él, porque está resguardado por un querubín, por espada y todo eso. En Apocalipsis se habla de ese lugar, del paraíso de Dios, que está con el árbol de la vida, que al que venciere se le otorgará. Pero es al que venciere, ¿no? Entonces, estas eran las nuevas condiciones. Así tenía que ser ahora la relación. Es el pacto adámico, ¿no es cierto? Pero no solamente queda ahí, no todo es malo, no todo es, bueno, por lo que has hecho, esto va a ocurrir y esto va a ocurrir y así, porque de todo, hasta ahí el hombre se debe quedar triste, ha dicho, ya lo hemos arruinado, ya está todo, ya no podemos hacer nada. Pero el Señor no solamente dijo eso, sino también dio la promesa de la restauración. Y esa es la semilla de todos los demás pactos. Esa promesa genera los demás pactos y establece que pronto habrá una restauración. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En este versículo establece la redención, en este versículo establece nuestra justificación, en ese versículo establece lo que iba a ocurrir a futuro. Es el versículo profético que habla de Jesucristo. No lo menciona, pero le llama la simiente de la mujer. A partir de ese entonces Dios establece algo. Primero, va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer. Sí, ya desde ese momento ha comenzado porque ha sido engañada y todo eso. Pero
Luego dice, entre tu simiente y la simiente suya. Entre la simiente de la mujer, que es toda la humanidad, y entre Satanás. ¿Ok? Hay una enemistad. A partir de ese momento somos enemigos con Satanás. ¿Amén? ¿Pues no lo sabía? Le cuento, su enemigo es Satanás. Uno dice, ¿Satanás es enemigo de Dios? No, Dios no tiene enemigos, porque Dios los ha vencido. Por eso Satanás está caído y está a poco tiempo de ser echado en el lago de fuego y dejar de existir. Satanás difícilmente puede ser un enemigo, un adversario contra Dios. No. De quien es nuestro enemigo es de nosotros, que somos creación, igual que Él. A nosotros es a quien nos quiere agarrarnos, porque desde ese momento se generó la enemistad. Y estamos en esa enemistad con Satanás. Por eso Satanás nunca, jamás va a venir a querernos ayudar a hacer algo bueno. No, Él ha venido a robar, matar y destruir. Él quiere eliminarnos, Él quiere hacernos daño siempre. No lo puede hacer, ¿por qué? Porque tenemos la cobertura de nuestro Dios, de nuestro Padre. Pero Él sabe cómo a veces llegar a nosotros, no tocarnos directamente, sino nos viene a engañar. Y eso hemos hablado en alguna ocasión un poquito de eso. Por lo tanto, ahora nosotros sabemos que hay esa enemistad entre Satanás y nosotros, pero también dice entre tu simiente y la simiente suya, y lo que dice, esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a la simiente de la mujer, porque Jesucristo nació de una mujer, ¿recuerdan? De una virgen. Y Jesucristo es la simiente de la mujer. Jesucristo ha pisado la cabeza de Satanás, ¿ok? La ha aplastado, por eso ha vencido en la cruz. En cambio, la serpiente solamente le ha herido en el calcañar, obviamente tal vez al aplastarla, ¿no? Es como cuando aplastas un animal que tiene alguna púa o algo y pues lo matas, pero también te ha pinchado. Algo así ha ocurrido con el Señor. ¿Y qué es ese pinchazo para el Señor? La cruz. Latigazos, sangre, clavos, corona de espinas. Eso es la herida en el calcañar del Señor. Pero la serpiente ha sido aplastada, ¿no? Dice, le herirás la cabeza, le aplastarás la cabeza. Eso ha ocurrido en la cruz, amados hermanos. Por esa razón, este tiempo que todos recuerdan la cruz y todo eso, tenemos que entender la dimensión exacta de lo que Dios ha hecho a través de la cruz. O sea, no es algo básico, sencillo, es algo profundo, es algo poderoso. Y esta es la semilla de los pactos para poder entrar a esta restauración. Lo siguiente que Dios ha hecho, y para finalizar esta parte de las palabras, todo lo que Dios ha hecho, es que el Señor, vamos a ver el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? En ese momento vemos el sacrificio del pacto, porque en todo pacto hay palabras, hay sacrificio y hay sello, ¿no es cierto? Las palabras hemos visto, las condiciones, así va a ser ahora, pero lo que ahora hace es el sacrificio. Mata un animal. No sabemos cuál es, no dice cuál es, pero todos creen que es un cordero porque luego lo compara con el Cordero de Dios Jesucristo. Le quita la piel y con esa piel hace 2 túnicas y se las pone a Adán y Eva, ¿no? Entonces, ese es el sacrificio que se hace, la sangre que se derrama para este nuevo pacto, en este caso adámico, con Adán y Eva. Hace este pacto. ¿Y cuál es la parte del hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre ante ese pacto? El hombre tiene que hacer solamente 2 cosas, ¿no? Creer y obedecer. Porque ese era también la condición del anterior pacto. Tenía que creer y obedecer. Y lo hicieron, pero con la persona correcta. Creyeron a la serpiente y obedecieron a la serpiente. Pero ahora que hay una promesa, ahora lo que tiene que hacer Adán y Eva es nuevamente creer y obedecer. Recuerde bien, fe y obediencia son las claves para vivir en este tiempo de los pactos, de esta relación con Dios. Fe y obediencia. Solo esas 2 cosas nos van a llevar a poder hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios les hace las túnicas de pieles, ¿qué hacen ellos? Ellos las reciben y obedecen
comienzan a hacer las cosas bien a partir de ahora. Fe y obediencia. Vuelven a creer a Dios y reciben las pieles. Por causa de lo que Dios ha dicho y todo, y la promesa, Adán le dice a su mujer, tú serás llamada Eva, que significa madre de los vivientes. Nuevamente cree en la palabra de Dios, cree en la simiente, cree en la promesa. Empiezan a obedecer. Por causa de la fe y la obediencia, ellos comienzan a hacer las cosas que Dios les ha mandado hacer. Y ellos les enseñan a sus hijos la palabra, les enseñan los principios, les enseñan lo que ellos han visto. Y ellos han visto un sacrificio, y entonces les enseñan a sus hijos, así se lleva un sacrificio, y el tema de Caín y Abel se genera de eso. ¿De dónde Caín y Abel sabían que tenían que ir con una ofrenda? Porque sus padres les habían enseñado, porque a partir de entonces, al ver todo lo que había ocurrido, no es que Adán y Eva se rebelaron, se enojaron, ellos empezaron nuevamente a creer y a obedecer. ¿Y qué hicieron? Les enseñaron a sus hijos a venir delante de Dios con su ofrenda. Ellos creyeron a tal punto que empezaron a moverse en ese sentido. No es que cayeron, se enojaron y estaban separados de Dios, no. Si bien se había separado, se había roto la comunión, pero ellos ahora tenían un nuevo pacto, unas nuevas reglas en juego, y a través de ellas tenían que volver a portarse bien. Y eso lo estaban haciendo bien Adán y Eva. Por esa misma razón, dice, conoció Adán a su mujer, y su mujer concibió un hijo y lo llamó Caín, ¿no? Y ella dijo, ¿qué dijo? ¡Qué linda ha tenido un hijo! No, ella dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón, ¿no? ¿Por qué ha dicho eso? Porque Dios una vez le ha dicho, pese a que parecía maldición, incrementaré los dolores de tus preñeces, con dolor darás a tus hijos. Y le dijo, tu simiente, de tu simiente va a venir el quien lo va a aplastar a la serpiente y todo eso. Ella creyó y por eso dijo, por voluntad de Dios, gracias a Dios, tengo un hijo, he tenido un hijo. Empezaron a ver todo de forma o a través de la fe y la obediencia. Es bonito, ¿no? Esa parte no la habíamos notado muchas veces, pero ellos empezaron a hacer las cosas pese a las condiciones. Este nuevo pacto es el pacto que inició, lo que más adelante se va a completar con los demás pactos hasta llegar a este tiempo que estamos en el pacto de la gracia o en el nuevo pacto y luego el pacto eterno. Pero vamos un poquito más adelante. No, el subtítulo está mal, no es ese, lo voy a pasar directo. El punto número 3, que es la promesa, sería la promesa, la profecía, la promesa profética que Dios ha hecho. Cuando le ha dicho que tu simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente y ella le va a herir el calcañar. Esta promesa la vamos a revisar un poquito, ¿ok? En el Evangelio. Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan esa porción? ¿Alguna vez la han leído? Juan lo ve como el Cordero de Dios, el sacrificio preparado de Dios. Es hermoso porque él lo está reconociendo así. Esto Juan lo dice por el Espíritu Santo. No crean que Juan sabía, sí, mi primo es el Cordero. No. Él tenía momentos donde el Espíritu Santo lo llenaba y le daba ese entendimiento. Juan, porque en otros momentos también dudaba, porque le ha mandado a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que tiene que ser o tenemos que esperar a otra persona? ¿Recuerdan? También ha dudado Juan. Pero en este momento él tiene esa revelación del Espíritu y dice, este es el Cordero de Dios, este es el que va a ser inmolado, este es el... Bueno, no dijo todo eso, pero dijo, es el Cordero de Dios. Por esa razón, esta promesa hermosa que Dios hace para nosotros, la tenemos que ir viendo de forma muy especial. Y quiero acercarnos un poquito al contexto, no tal vez a la época, porque en la época en la cual se hizo esto en el huerto del Edén, o sacándolo a Adán del huerto del Edén, todavía no se había establecido la ley, pero dentro de la ley había una serie de procedimientos, rituales y demás que establecían cómo tenía que ser esto, para poder entender lo que ocurre hoy con nosotros. Recuerde, esta promesa, esta profecía
que se dio en Génesis, después de la caída, de la restauración, de que Jesucristo iba a pisar la cabeza de Satanás, se dio cumplimiento en la cruz y hoy día nosotros somos los beneficiarios de esa promesa. Tenemos que nosotros entender esa conexión para poder vivir plenamente este tiempo que Dios nos ha dado. Así que vamos a ir primero a ver, por ejemplo, dentro de los principios de la ley ritual del pueblo de Israel para el sacrificio, porque ellos ya habían entendido el tema de los sacrificios, había algo interesante. Lo vamos a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Donde dice, el animal, refiriéndose al cordero que van a sacrificar, será sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. Es bien importante eso, ¿no? Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué porción es esta? Son las ordenanzas de Dios al pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. En este momento también se da en esta, que luego se denominó la Pascua, la tipología de lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo. Este cordero que Dios había mandado escoger para sacrificarlo para la Pascua, tenía que ser, como dice aquí, sin defecto. Amén, sin defecto. Y tenía que ser guardado hasta el día 14, cuando tenía que ser inmolado. El versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso es lo que tenían que hacer, el momento de salir o antes de salir de Egipto, antes de ser libertados. Era un mandato y estaba hablando de ese cordero, está hablando de ese cordero que en Génesis se había profetizado, está hablando de ese cordero que luego tuvo que ser Jesucristo en la cruz. Es el mismo, solo que en diferentes épocas de la historia. Ese cordero que luego en las leyes rituales del templo de los judíos, cuando llevaban ese cordero, el sacerdote, igual que en ese entonces, lo que hacía era mirar el cordero si no tenía defecto. Tenía que ser perfecto. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, el sacerdote miraba el cordero. ¿Amén? No miraba al pecador. Miraba el cordero para ver si era perfecto. Lo mismo ocurre hoy. Hoy cuando venimos delante de Dios, tal vez no venimos con un cordero de ofrenda, pero Jesucristo ha sido nuestra ofrenda. Y Dios mira al cordero, no mira al pecador. Dios ve al cordero, si es perfecto. Y Jesucristo es perfecto. Amén. Y como Jesucristo es perfecto, entonces acepta ese sacrificio. Ojo, hasta ahora no ha mirado al pecador, ha mirado al cordero. Cuando tú te acercas a Dios, Dios no te mira a ti, mira el sacrificio, mira al cordero, mira esa profecía, mira la promesa. Por eso es importante para nosotros entender toda esta conexión que hay entre tantos miles de años para poder ver lo que estamos viviendo ahora. ¿Y qué ha sido ese pacto en Adán que ahora es una promesa que se ha cumplido para nosotros? Cuando ve eso es distinto. El versículo 7 dice, y tomará la sangre y la pondrá entre los 2 postes y en el dintel de las casas. Habla de sangre, habla de sacrificio. Cuando está nuevamente en el templo, en la época del pueblo de Israel, cuando tenían y llevaban los corderos a sacrificarse al templo, lo que hacía el sacerdote era observar si no tenía defecto y luego el pecador era el que ponía la mano en la cabeza del cordero. Y lo que ocurría en ese momento era que los pecados del pecador eran transferidos al cordero y la perfección y pureza del cordero era transferida al pecador. Y entonces era sacrificado el cordero y ahí todo quedó.
tus pecados se quedaron en el Cordero y la perfección y pureza del Cordero fue transferida a ti. En la cruz del Calvario ocurrió lo mismo. En la cruz nuestros pecados fueron transferidos a Jesucristo y la santidad y pureza de Jesucristo fue transferida a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos ahora la justicia delante de Dios. Somos perfectos a los ojos de Dios. Tal vez a los ojos de tu hermano, hermana o esposo, esposa no seas perfecto, ¿no? Pero a los ojos de Dios sí lo somos, porque Dios ha hecho esa obra en Él mismo, en Jesucristo. Por esa razón, cuando nosotros, el Señor nos dice que tenemos que avanzar, es porque tenemos que tener puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si tienes tus ojos puestos en tus imperfecciones, nunca vas a avanzar. Pero si tienes puestos los ojos en quien te ha hecho perfecto, en quien te ha hecho justo, vas a poder no solamente avanzar, sino vivir y ser perfecto y ser justo. Esa es la única forma. A veces nosotros creemos que tenemos que obrar, hacer algo para ser justos y perfectos, pero no es así. Primero tienes que tú creer que eres justo y perfecto para poder obrar. Primero tienes que ser para hacer. No puedes hacer para ser. Primero tú tienes que ser. Y Dios lo ha hecho en la cruz para que tú seas. Y para que una vez que seas, pues hagas conforme a lo que eres. Porque un árbol de manzanas no puede dar peras. Primero tiene que ser árbol de peras para dar peras, ¿no? De la misma forma, si tú eres santo y justo, vas a tener obras santas y justas. Así funciona. Por mucho tiempo lo hemos hecho tal vez al revés. Hemos querido portarnos bien, hacer las cosas, todo para hacernos santos. Pero es al revés. Primero recibe la santidad de Dios y empieza luego a vivir una vida santa. Mientras no recibas esa santidad, ese sacrificio, esa justicia, aunque vayas a Tangamandapio de rodillas, no lo vas a lograr. Esta semana hemos visto procesiones y demás, son actos de fe, pero en ninguna manera esto te va a hacer justo o santo, sino cuando tú recibas el sacrificio de Jesucristo, recién vas a poder vivir y obrar una vida justa, que no va a ser una semana, no va a ser una semana santa, va a ser toda tu vida santa. Pero cuando recibas, cuando creas, cuando mires eso de parte de Dios. Por eso es importante esto. Esa sangre, dice el Señor, o dice la palabra, tenía que ser puesta en los dinteles cuando el pueblo iba a ser libertado. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, voy a bajar y voy a eliminar a todos los primogénitos. Y solamente el lugar donde vea la sangre no voy a entrar. El lugar donde esté con sangre voy a pasar de largo y ellos van a preservar su vida. Si te das cuenta, nuevamente Dios no mira las obras, no mira si se han portado bien en esa casa, si han hecho lo todo justo, si no han mentido, no han robado. Él mira la sangre para que no te venga el mal. Así de sencillo, Él mira la sangre. No mira tus obras, no mira cuán bueno eres, cuán buenos pensamientos tienes o qué estás escuchando, qué estás viendo en la televisión. Él mira la sangre. Y porque mira la sangre es por lo que no te pasa nada, ¿no? Porque ¿cuántos aquí han pecado esta semana? Levanten su mano delante de Dios, por favor. Todos han pecado, ¿no? Y eso que es Semana Santa, ¿no? Pero Él no mira tu pecado, Él mira la sangre. Porque si fuera por tu pecado, pues ya te hubieran sacrificado el martes, el miércoles, ya estarías achicharronado o algo. ¿Por qué no pasa nada? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿No? ¿Por qué he pecado, he hecho esto, he blasfemado, he hablado en contra del pastor, me he olvidado de su cumpleaños, ¿no? ¿Cómo ahora? ¿Qué he hecho, Señor? No, ¿por qué Dios te ha castigado? Porque Él no mira tu pecado, Él mira la sangre. Él mira la sangre. Por esas razones es gloriosa esta sangre. Y en ese entonces se ponía como en este gráfico que lo he hecho con inteligencia artificial, por si acaso, ¿no? Ahora ya no de Google.
ahora hacemos con inteligencia artificial. Entonces, dice que ponían la sangre en los dinteles y en los postes, y aún un poquito chorreaba abajo. Eso es lo que un pastor en una ocasión decía, ¿no? Cuando ponen los dinteles tal vez no chorrea, pero cuando pones arriba sí o sí tenía que caer un poco abajo. ¿Y eso qué forma? En ese entonces, estamos hablando de la época cuando estaba el pueblo saliendo de la esclavitud de Egipto. Desde ese entonces ya estaba la cruz, ya estaba el Mesías, ya estaba todo. Desde el Génesis, desde el pacto edénico, ya Jesucristo había sido nombrado como la simiente, como quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso es glorioso lo que el Señor nos está hablando en este pasaje. Entonces dice, ahora repitiendo lo que estamos viendo, versículo 13 de Éxodo 12 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No va a haber problemas, no va a haber líos, todos vamos a estar felices y contentos mientras la sangre esté en nosotros, mientras la sangre esté cubriéndonos a nosotros. Amén. Esa sangre que en la cruz ha sido derramada. Por eso, aparte de todo eso, porque yo sé que estamos en Semana Santa y tengo que necesariamente hoy día hablar de la resurrección, porque es domingo de resurrección. No me gustan las tradiciones, pero lo tenemos que hacer, porque si no, los hermanos se van a enojar, ¿no? Porque están diciendo, pastor, domingo, ¿qué vamos a hacer? O sea, primero que no ha resucitado, pero ya resucitó, no es una fecha, no nos ha mandado un calendario el Señor, nada de eso. Eso nosotros lo hemos hecho, pero lo vamos a mencionar, porque es hermoso. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice la palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y esa es la muerte. Y, ese y es la segunda parte, dice, resucitado para nuestra justificación. Él ha sido resucitado para que nosotros seamos justos. La resurrección es el ok de Dios, por si acaso. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, si no resucitaba, hasta ahorita estaríamos diciendo, ¿será? ¿No será? ¿Será que ha sido aceptado el sacrificio? ¿Será que el Señor era realmente puro? ¿O tal vez ha tenido un tropezón por ahí que nadie ha visto? No. Gracias a la resurrección sabemos que el Señor ha dicho, sí, ha sido aceptado el sacrificio. El Cordero era totalmente limpio y santo y ahora por eso es resucitado. Es resucitado y vuelto a un lugar de dignidad, honra y honor para el Señor, a la derecha del Padre. Ahí está hoy. Y dice que tú y yo estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y eso es por gracia. Amén. Por eso hoy le amamos, por eso hoy agradecemos que Dios haya hecho este sacrificio, pero que también haya resucitado. Por eso celebramos, no solamente el domingo de la resurrección, celebramos todos los domingos. Sabía que por eso nos reunimos domingo, ¿no? Porque desde la iglesia primera se reunían para celebrar que el Señor había resucitado en domingo, ¿no? El primer día de la semana. Por eso ya no nos reunimos ni guardamos el sabbat, ¿no? Sino nos reunimos el domingo, porque celebramos la resurrección. Y no solamente para celebrar, no solamente para orar, sino para compartir el pan. El pan espiritual, que es el alimento que hoy día hemos recibido. Y si se puede y cuando se pueda, también el pan material, natural, ¿no? Que vamos a compartir a continuación. Bien. Así que vamos a orar. Quiero invitarles a que se pongan de pie para agradecerle al Señor por su palabra, por su sacrificio, por todo lo que Él ha hecho en este tiempo. ¿Has sido bendecido con la palabra? Eso es bueno. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu alimento, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros.
Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por la promesa de nuestra redención, de nuestra restauración total y absoluta. Gracias por la santidad, la justificación. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, hoy y hasta este tiempo. Y lo que vas a hacer mañana. Porque el que ha comenzado la buena obra será fiel en perfeccionarla, dice la palabra. Gracias, Padre. Hoy día te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a recibir todo, Señor, lo que tienes, Señor, a través de tu gracia. Que podamos creer, que podamos caminar, que podamos, Señor, vivir un tiempo nuevo, llenos de tu verdad, llenos de tu palabra. Que esta justicia, Señor, se refleje en nuestro actuar, en nuestro caminar, cada día de nuestra vida. Que podamos creerte y dejar de creerle al enemigo todas esas mentiras de que somos malos, de que estamos condenados, de que no deberíamos estar ni delante de ti ni dirigirte a la palabra. Hoy día cancelamos todas esas palabras en el nombre de Jesús y declaramos que somos hijos tuyos, santificados, justificados, puros delante de ti. Hoy día lo creemos y hoy día sí viviremos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Está feliz? ¿Sí? ¿Puede dar un aplauso al Señor? Amén. Que no se vayan, ¿no ve? Gracias a todos los de la transmisión. Pero yo quiero invitarte, por favor, a que podamos levantar nuestras manos delante aquí para nuestro pastor, porque hoy es su cumpleaños. Hoy estamos cumpliendo, bueno, él está cumpliendo 5 décadas de vivir, de bendecir, de